buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Mario Ochoa, del capítulo de ISC2 Guatemala. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y compartir con ustedes acerca de ciberseguridad y educación. Este panel es muy interesante, vamos a tener a profesionales destacados en esos ámbitos y bueno, quiero partir presentándole a nuestros invitados. Tenemos a Ricardo Seguel. Ricardo es ingeniero, PhD y especialista en llevar la estrategia a ejecución, disrupción de compañías, innovación y romper el status quo y mejorar sistemas de equipos de alto desempeño. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollados en Chile y en Holanda. Y es director del Smart Center de la Universidad Adolfo Ibáñez y director académico del programa de Magíster de Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. También tenemos a Juan Pablo Carci. Juan Pablo es magíster en e-business y comercio electrónico e ingeniero en sistemas computacionales. Certificado como CISP, forma parte del Comité de Ciberseguridad AMITI, del Subcomité de Ciberseguridad de Normalización y Certificación NICE y es voluntario del Center for Cyber Safety and Education de IC Square, cofundador de la empresa Ciberseguridad Capa 8 y de sus iniciativas familiares y escuelas ciberseguras. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos. Gracias. También tenemos a Ana Cecilia Pérez, egresada de la Universidad La Salle de la licenciatura en informática, con más de 20 años de experiencia. Cuenta con varias certificaciones en la industria, como CISA, CISM, CIRISC, CISP, miembro del Comité de Ciberseguridad del NICE y de la MITI, y es una activa voluntaria del Center for Cyber Safety and Education de IC Square, cofundadora de la empresa de ciberseguridad Capa 8 y de sus iniciativas familiares y escuelas seguras. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Muchas gracias. También tenemos a Francisco Valenzuela, Executive Director of Centro de Estudios de Tecnología de Información, Majors Advisor in Quality Management and Continuous Improvement at Biggest Chilean Country, Professor and Program Management and Pacífica Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias. Carla Alas de Duarte, socia de ESIJA Legal, Centroamérica y Caribe, abogada con más de 20 años de experiencia en Derecho de Nuevas Tecnologías, protección de datos, ciberdelitos, e-commerce, litigios, propiedad intelectual, penal, comercial, administrativo y constitucional. Bienvenida, Carla. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Un honor. Gracias. Bien, antes de arrancar, quisiera darles algunos datos que son muy importantes y relevantes en temas de educación. Por ejemplo, tenemos que a nivel global tenemos un déficit de más de 4 millones de profesionales en ciberseguridad. Ese es un dato muy importante. Solo en Latinoamérica tenemos un déficit de más de 600,000 profesionales en ciberseguridad. Creo que, por un lado, tenemos un déficit muy importante, pero también podemos verlo desde otro ángulo, como una enorme oportunidad para los profesionales de ciberseguridad, para aquellas personas que de pronto están buscando una nueva carrera, un nuevo desafío. Hay una muy buena oportunidad para formarnos en ciberseguridad, ya que es un tema de oferta y demanda, y creemos que hay un enorme potencial para poder tener oportunidades en este mundo de ciberseguridad. Aparte de esto, también hay un estudio muy importante del Cyber Safety and Education que nos menciona acerca de los datos de niños que están expuestos a estos riesgos en Internet. Por ejemplo, tenemos que alrededor del 30% de los niños 30% de los niños de 8 a 14 años utilizan Internet de una manera de que los padres no la aprobarían. Y esto es un tema alarmante. Hablamos de un 30% y hablamos de todos los riesgos de nuestros niños, de nuestro futuro, cuando están expuestos a Internet de una forma que no es adecuada. Tenemos que el 21% de los niños visitaron salas de chat donde pueden hablar con extraños. Imagínense qué podría pasar. Nuestros niños podrían ingresar a estas charlas, a estas salas de chat y podrían tener contacto con extraños. Incluso hay un caso muy relevante en Estados Unidos donde un niño manejó más de 200 kilómetros para encontrarse con un extraño. Imagínense las carencias que podría
tener este niño para haber tomado la decisión de conocer a un extraño? Son datos alarmantes. El 25% de esos niños le dieron a un extraño su número de teléfono. Eso es un dato muy, muy, muy alarmante. Y por último, tenemos que el 30% de los niños miente acerca de su edad para entrar a Facebook. Entonces vemos que hay riesgos muy relevantes. Este reporte lo pueden encontrar en la página de ICE Square. Es un reporte muy completo y creo que nos puede dar ciertas estadísticas para que podamos tomar acción tanto en la educación como también proteger a nuestra niñez. Y bien, con esta introducción vamos a partir. Bien, la primera pregunta es: ¿cómo están enfrentando la formación en ciberseguridad las distintas instituciones u organizaciones relacionadas con la educación? Acá si de pronto Carla nos pudiera comentar, por favor, desde su perspectiva. Buenas tardes a todos, mucho gusto. La verdad es que hablar de ciberseguridad, por lo menos en mi país, no, yo soy de El Salvador, no era un tema que viniera en una coyuntura de COVID. Y tenemos que quitarnos eso de la cabeza. O sea, COVID fue el empujón nada más. El tema de la ciberseguridad en las diferentes instituciones, no solamente educativas, sino dentro de un aspecto más global, le ha venido literalmente a mover el tapete a la gente. Porque salió corriendo y se encontraron con que solo tenían un backup, un antivirus obtenido de internet, no tenían ni VPN, no tenían mecanismos de seguridad. Los empleados de gobierno, es más, en mi caso, por ejemplo, no teníamos ni teletrabajo regulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te encuentras con una situación así? Te toca salir corriendo a ver qué sacas y no te lo puedes sacar de la manga. Entonces, ¿qué es lo que el problema mayor, desde mi punto de vista, fue un tema de presupuesto en primer orden. En segundo orden, ¿y por qué justamente en esa línea? Porque yo puedo tener toda la conciencia, pero no tengo la plata para comprar un mecanismo de ciberseguridad, pues se queda en letra muerta. Entonces, una vez determinado el presupuesto, entramos a la fase de una adecuación de los sistemas. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países. Y no estoy hablando de los grandes desarrollados, me refiero de los que estamos en esa fase de desarrollo. Entonces creo que la ambientación a la transformación digital, a todo lo que se ha venido escuchando para poder hacer la virtualidad de la situación, ha costado un tema de costumbre, un tema de asocio, un tema de conciencia también, sumado al tema presupuestal, ¿verdad? En mi caso, pues les puedo decir que sí se han dado ejercicios, se ha dado mucha visualización y se ha creado conciencia, se ha creado legislación. Y no dudo que en todos los países están en iguales circunstancias. Muchas gracias, Carla. Cecilia, en tu caso, por favor, ¿nos podrías dar tu opinión, tu punto de vista? Ana Cecilia, perdón, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Claro, Muchas gracias. con mucho gusto. Una disculpa, es que no te alcancé a escuchar. Pues sí, yo coincido mucho con lo que acaban de exponer. Nosotros estamos en México y en México algo que está sucediendo es el hecho de que todavía, digamos que la transformación digital que están sufriendo sobre todo las instituciones educativas se dio de la noche a la mañana. Y esa transformación, por supuesto, como bien lo acaban de mencionar, fue el empujón que dio la situación actual del contexto de la pandemia. Sin embargo, agarró a las escuelas sin ningún protocolo, ninguna conciencia, ningún entendimiento sobre todos los temas y los riesgos en ciberseguridad. Algo que hemos estado nosotros haciendo en conjunto con otras asociaciones aquí en México es que desarrollamos una norma y curiosamente esta incluso se liberó ya oficialmente en el país el año pasado, antes de incluso tener idea de todo lo que íbamos a vivir este año, y es la norma de escuelas responsables en el uso de Internet. ¿Qué buscamos con esa norma? Que todas las instituciones educativas de México, públicas o privadas, puedan alinearse a ella de acuerdo a su perfil de adopción tecnológica, porque por supuesto hay unas que están tecnológicamente ya muy preparadas en términos de la habilitación de las plataformas que utilizan para hacer la labor educativa.
Sin embargo, hay muchas en donde esa adopción tecnológica es mucho más pequeña, ¿no? Algunos sistemas administrativos, etcétera. Pero sin importar eso, hacer conciencia del tipo de información sensible que manejan de su comunidad, pero sobre todo el poder empezar de manera paralela a introducir conceptos de civismo digital como parte de las materias de los niños. Me parece que es muy importante porque algo que a nosotros nos gusta mucho platicar y hacer conciencia, por ejemplo, a los padres de familia, es de que más allá de cualquier control parental, control que puedan poner en los equipos de los niños y jóvenes, es muy importante hablar con ellos, hacer conciencia con ellos de cuáles son esos peligros, porque los niños crecen y aprenden a darle la vuelta a cualquier control, pero finalmente esos conceptos de civismo que hoy en muchas escuelas se dan en términos de cómo relacionarnos, cómo respetarnos, cómo desenvolvernos en un ambiente físico, hoy es crítico e importante que se den también en un ambiente virtual. Entonces, el tema de civismo digital, cómo nos tenemos que desenvolver, qué significa nuestra huella digital, cómo debemos de respetarnos y cómo debemos de protegernos de las distintas amenazas, me parece importante, pero hoy, por lo menos en México, hay un gap importante con respecto a la conciencia. Las escuelas hoy están preocupadas en darle continuidad al día a día de los sistemas educativos, pero no necesariamente a la protección que eso conlleva, a los protocolos que eso conllevan, y nosotros ya hemos sido contactados para apoyar en distintos incidentes que ya se han presentado en donde ni los padres de familia ni las instituciones educativas están listas para incluso saber cómo reaccionar. Muchísimas gracias. Juan Pablo, por favor, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Claro, con mucho gusto. Antes que nada, pues agradecerles mucho, Jorge, al capítulo de YSC en Chile y a todos los compañeros ponentes que nos están acompañando en Latinoamérica por la oportunidad. Es un honor para nosotros poder compartir en esta importante misión, ¿no? Como bien comentaban a Cecilia, hay diferentes situaciones y contextos. Particularmente en nuestro país, en México, han sucedido una serie de cuestiones muy importantes en cuestión de incidentes de ciberseguridad y de todo este tema de las regulaciones que van acompañando de alguna manera a las instituciones. Sabemos, y lo comentabas al inicio, sabemos que existen también grandes esfuerzos en iniciativas de formación y de especialización en toda la región, en toda Latinoamérica. Pareciera que finalmente es el despertar de este grande, ¿no? De un gran león. Sin embargo, también es cierto que existe un importante rezago, y el rezago es muy importante. Por ahí proporcionadas una estadística, ¿no? De los 600,000 profesionales según la ISC Cuadrado, y es lamentable. Y lo quisiera ver también, como lo comentaba Carla, como una muy buena oportunidad. Entre otros aspectos, esto se debe principalmente pues, al incremento y a la sofisticación de los ciberataques, al proceso de transformación digital que particularmente en Latinoamérica ha sido muy rápido o ha sido un tanto abrupto, ¿no? La tasa de incorporación de uso de Internet en nuestra región es una de las tasas más altas del mundo. Y esto, de alguna manera, como ustedes saben, se traduce en que a mayor conectividad tenemos mayor superficie de riesgo. Y pues es una especie de paradoja digital. Tenemos la oportunidad de acceder a nuevos servicios, en caso de las instituciones educativas, habilitar a los docentes la posibilidad de que puedan acceder a diversos servicios, a educar, y sin embargo tenemos una carente falta de controles de seguridad que nos ponen en una situación muy comprometedora. En ese sentido, me parece que temas o iniciativas como los que estamos llevando el día de hoy, o un acompañamiento que permítame acompañarles que estamos haciendo con el Center for Cyber Safety and Education de la ISC Cuadrada, donde estamos trayendo un programa de educación precisamente para niños. De alguna manera ayudan a fortalecer estas habilidades y en medida de lo posible sí construir ciertas capacidades en los infantes para que en un futuro que esperemos no sea muy lejano podamos tener pues una especie como de sueño dorado como el que viven tal vez en Estonia, ¿no? O en Europa, en donde se están incorporando planes de estudio se están incorporando en sus planes de estudio materias de ciberseguridad. Ojalá que en algún momento podamos llegar a ello. Estoy seguro que si seguimos haciendo este tipo de iniciativas lo lograremos y que existe una colaboración como lo estamos haciendo hasta el momento. Por otro lado, este tipo de materiales como los que el centro ha estado llevando ahora con nosotros a Latinoamérica
como decía Ana Cecilia, me gustaría nada más reiterar que busca también fortalecer los valores, entre otros el respeto, la tolerancia, la privacidad, por supuesto, que son valores fundamentales que si los trasladamos desde el mundo físico al mundo virtual son imprescindibles para tener una convivencia sana, lo que es lo que nosotros llamaríamos el civismo digital. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante, una gran misión que está ejerciendo el centro y que nos encanta a nosotros acompañarlos en esta situación. Solo para concluir mi aportación en este momento, me gustaría rescatar una frase que hemos utilizado en otros foros. Nelson Mandela comentaba que el arma más poderosa para cambiar al mundo es la educación. Entonces, precisamente es lo que me parece que debemos de poner los ojos todos en fortalecer la educación, los sistemas educativos en nuestros países y tomar en cuenta este tema de la ciberseguridad que es muy relevante para la vida de cualquier individuo, ¿no? en todas las naciones, en nuestros países, en Latinoamérica. Mientras Jorge regresa, a mí me parece también importante, si me permiten, y no hay algún inconveniente en ello, que compartir que en la mayoría de los países de la región me parece que también la ciberseguridad todavía no se está enseñando de forma oficial, al menos en lo que se refiere a educación básica. Sí hemos visto, yo veo en Chile, en Perú, que por ahí en México propiamente están incorporándose nuevos planes de estudio. Vemos que ya existen licenciaturas, ingenierías que están en plena madurez, eso es muy importante, algunos posgrados, diplomados, certificaciones a las cuales están acudiendo los profesionales, y me parece que la ISS Cuadrada es un elemento, un instrumento muy importante para todos los profesionales que finalmente buscan fortalecer pues, precisamente sus habilidades, sus capacidades en la materia. Adelante, Felipe, me parece que ya están por aquí. Sí, gracias, estamos de vuelta. No, gracias por la respuesta. Y ahora quisiera darle una pregunta, quisiera pasar el micrófono un tiempo a Francisco, ¿ya? Y hacerle una Muy pregunta bien. distinta. ¿Cuál crees tú que es el papel que debiera jugar el Estado en materia de educación y concientización en ciberseguridad? Mira, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuando vi esa pregunta, empecé a hacer el símil básicamente con lo que ocurre en una familia. ¿Ah? El Estado también puede verse como una familia. Entonces, cuando tú te ves enfrentado a este tema de la pandemia, porque la pandemia y la ciberseguridad también se pueden hacer metáforas que son muy parecidas, ¿no? Un virus que te afecta, tu seguridad personal, física, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos los papás de la familia es fijar reglas políticas, ¿no es cierto? Y de alguna manera, con mucho cariño, hacemos que nuestros hijos cumplan esas reglas, ¿sí? Por tanto, creo que la labor del Estado es preponderante y recojo en mucho lo que han dicho los colegas en el sentido de la responsabilidad que tiene el Estado frente a una responsabilidad transversal para hacer que todos los estamentos que se dedican a la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento, es decir, desde la educación básica, la educación escolar secundaria, la enseñanza media y la universidad, es importante que el Estado vaya empujando políticas que ayuden a exigir que las organizaciones en forma transversal que se dedican a la educación tengan programas de concientización, porque finalmente la mejor forma de derrotar a los virus es desarrollando hábitos que nos lleven a aquella cultura que nos va a ayudar a prevenir que ocurran este tipo de desastres que no queremos que ocurran. Eso es básicamente fijar reglas, supervisar que se cumplan, desarrollar esta capacidad, obviamente, para poder defenderse, pero por sobre todo es cultura, hábitos, conciencia, y que ojalá el Estado refuerce estos temas a nivel transversal en todas las instituciones que nos dedicamos a crear, desarrollar y transmitir conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, perdón ahí, un temita de internet, pero ya estoy de vuelta. Ricardo, desde tu perspectiva, sobre todo a nivel universitario, a nivel académico, ¿nos podrías dar tu punto de vista, por favor? ¿Cómo ustedes están aportando? Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, primero quisiera conectar con lo que decía Francisco, porque estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba de esa necesidad de que el Estado pudiera promover este uso educativo
ya, desde los diferentes niveles de educación, primario, secundario, universitario. Pero creo que también hay un gap que hay que llenar. En Chile se ha visto este último tiempo estresado el sistema digital y la educación digital de los chilenos. Y ocurre una paradoja. En un país donde tenemos dos o más de dos teléfonos móviles por persona, las personas todavía tienen una falta de alfabetización digital. Y ese gap creo que no sucede solamente en Chile, sino que también en varios países hermanos de la región. Y acá yo pienso que el Estado debería potenciar no solamente los hábitos y una cultura y sensibilización a lo que es la seguridad, pero también acompañado con la alfabetización. Ya ocurren situaciones casi anecdóticas donde las personas utilizan sus teléfonos solamente para chatear o para ver videos o ver películas por streaming, pero no saben usar un teléfono para enviar un correo o para poder hacer una transacción o un pago. Y ahí hay un gap que no es menor. Y en el ámbito de universitario, académico, bueno, hay varias universidades acá en el país que están aportando en la formación de profesionales, ¿ya? A través de diplomas que están enfocados en la gestión de la ciberseguridad, formando gerentes, formando líderes de áreas de ciberseguridad o de seguridad de la información, pero también con diplomas y cursos más técnicos que apuntan a formar ingenieros especialistas, por ejemplo, en hacking ético, en auditoría de ciberseguridad, como también en análisis forense. Entonces hay varios esfuerzos que se están haciendo acá en Chile, varias universidades, no solamente la que yo represento, y creo que se está abriendo un campo donde hay una necesidad hoy día de la industria de tener profesionales bien preparados, no solamente entendiendo muy bien cómo se analizan las vulnerabilidades de un sistema, sino también entendiendo cómo poder mitigar esos riesgos y esas vulnerabilidades. Y eso parte también por la educación base que debemos entregar a la formación de ingenieros, específicamente ingenieros de informática o de sistemas de información, de telecomunicaciones, porque precisamente allí es donde ocurren los mayores problemas. O sea, si hay un elemento que no se cubre, ¿ya? Porque no se hizo el hardening, por ejemplo, de un servidor o de un dispositivo de red de forma adecuada, o no se hizo una buena segmentación de redes, bueno, hay elementos técnicos que están asociados a educación base de esa área de ingeniería, y no solamente elementos más avanzados de ciberseguridad. Por lo tanto, hay gaps que hay que ir completando, y creo que es una misión de las universidades formar los ingenieros de forma integral, y por otro lado, que el Estado también pueda potenciar y aumentar los esfuerzos y trabajar de forma colaborativa con los colegios de enseñanza primaria y secundaria. Porque acá no es un trabajo solamente con los niños y jóvenes, sino que también con los padres. Hay una educación y una alfabetización digital que enfocar. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Centroamérica y Norteamérica. De pronto, Ana Cecilia y Carla, si nos pueden, por favor, comentar en una especie de discusión qué es lo que está sucediendo en su contexto. Con mucho gusto, inicio. En nuestro contexto, la verdad es que algo que estamos viendo en términos educativos es que si bien, sí, como han mencionado, sobre todo en la labor universitaria, ya hay mucho diplomados, maestrías relacionados con el tema de ciberseguridad, que por supuesto la demanda, como bien la mencionaste tú, Jorge, al inicio en las estadísticas, es una demanda alta para pocos profesionales preparados y con experiencia, ¿no? El contexto que yo veo es que además en el tema educativo de niños y jóvenes que todavía no llegan al nivel universitario, en el tema de las escuelas, la verdad es que las escuelas no es un tema imprescindible, no es un tema prioritario en términos de educación ni de formación.
que es algo en lo que me parece que es importante que empecemos a trabajar, que fomentemos incluso en los mismos educadores y docentes esa importancia, de tal forma que vayamos encaminando incluso a aquellas personas con talento, con ganas de ejercer este tipo de roles tan necesarios en nuestra industria, para que vayan encaminando su formación hacia allá. Hoy lo que está sucediendo, y bajo el contexto que estamos viviendo particularmente este año, es que por lo menos en el contexto de México, incluso la matrícula de las escuelas se ha reducido considerablemente por la crisis económica, por la crisis de salud, etcétera, y eso le deja incluso menos recursos, sobre todo a muchos colegios, para invertir no solo en controles, sino en ver algo más que puedan ofrecer, dado que hoy todos los colegios están en una educación a distancia y remota. Falta conciencia. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Miren, aquí han ocurrido cosas simpáticas, le puedo decir. Esto es para escribir una novela. Desde el chiquitito que está en la educación en mi país es Kinder 4, hasta el que está egresando, ha sido una complejidad enorme, de más a menos y de menos a más. Yo soy catedrática también, y soy catedrática, soy abogada, y me toca darles clases a ingenieros, porque ¿de qué sirve que un ingeniero se prepare en ciberseguridad si el ingeniero a la primera comete un error? Porque hay que decirlo. O tal vez no es un error, tal vez es un intruso ahí que se ha metido, ¿verdad? Con tanto delito informático que tenemos, ¿a quién primero señalan? Al IT. No, es que el IT se equivocó. Ahí no se ponen a pensar en todo lo que viene atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La falta de conciencia, la falta de adaptación a los nuevos modelos económicos, en términos no solamente de el marco jurídico existente y el que viene y que cambia, porque el derecho es cambiante, ¿verdad? Y que cada modelo legal se adapte a las diferentes situaciones, a las nuevas modalidades. Yo no solamente lo estoy viendo desde el ámbito de la ingeniería. Tú le tienes que enseñar, por ejemplo, a teletrabajar a alguien, me voy un poco el teletrabajo, y la gente no sabe, por ejemplo, qué reglamentación o qué técnica informática debe regular para el resguardo de la información. O sea, el que está en recursos humanos, por ejemplo, que te contrata a ti, te dice, venga a firmar este contrato. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenés a tu empleado viendo pornografía y no sabes qué hacer. Porque como tú lo tienes en casa, entonces no sabes qué hacer. Y no estás educado para saber qué hacer. Entonces, cuando a nosotros nos ha tocado dar clases a diferentes profesiones, ingenierías, psicólogos, mercadólogos, entonces tú ves un componente bien común. Y es lo que tú mencionabas, ese analfabetismo. Estoy hablando de niveles superiores. Ahora vámonos a los chiquitos. Vamos a los chiquitos. A los chiquititos que están empezando su educación. ¿Qué es lo que pasa? Le pones una clase en internet. ¿Y quién maneja la computadora? El papá. Y el papá, que no es un nativo digital, porque no creció con tecnología. Miren, yo tengo un caso, hace poco se me dio un caso, de un chiquitito de Kinder 4 que por error le manda un video pornográfico a la maestra. ¿Por qué? Porque el niño solamente identificó chica bonita, quizás le pusieron una imagen, tenía que mandar una imagen de una chica bonita, manda a la chica bonita, se podrán imaginar en qué contexto, y llega el video a la maestra y se vuelve un caos. Entonces, ¿de dónde parte todo eso? Desde Kinder 4, desde las casas, como Francisco dice. Me encantó eso. O sea, todo papá tiene que poner reglas. Si papá Estado no puso reglas, pues entonces que lo ponga el sistema educativo. Si no lo pone el sistema educativo, que lo ponga la organización. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos innovando? Creando nuevas profesiones. Hoy ya se habla, por ejemplo, de un director de protección de data, director de, oficial de cumplimiento, el de recursos humanos, cómo está documentando todo el tema del manejo de la información, del manejo de la tecnología. Entonces, sí hay oportunidades y sí existe una gran, y yo lo veo así,
como una puerta abierta a que todas estas personas que están estudiando tecnología y aquellas que no lo están, pues que se metan, porque realmente este lago es grande para nadar. Entonces, en mi país se está implementando, por ejemplo, temas vinculados a la creación de nuevas figuras, nuevas profesiones, nuevos pensum, nuevas carreras. Y en los chiquitos, a mí me toca dar mucha charla a niños. Es increíble cómo los niños le dan vuelta al asunto. O sea, tú dale un celular a un chico y te va a enseñar hasta lo que no debes. Entonces, desde ahí empieza todo, señores. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Ana Cecilia, por favor, tú tenías un comentario. Sí, sí, algo que me gustaría agregar y complementar es el hecho de que no debemos olvidar que hoy gran parte de nuestra vida está en el mundo digital, soportada en el mundo digital. Entonces, incluso más allá de que, por supuesto, queremos que haya más profesionales en temas de ciberseguridad en la industria, porque además son muy necesarios, la educación en temas digitales debe de ir a toda la población sin importar su contexto. Hoy incluso aquellas personas de más bajos recursos cuentan con un teléfono inteligente. Tienen acceso a redes sociales y tienen acceso a Internet. Y la falta de educación de lo que significa publicar una foto, compartir datos personales, sospechar de cualquier correo o mensaje que te lleguen, finalmente pone vulnerable no solo a la persona, a las instituciones y al país entero. Entonces, en este contexto, el tema de educación digital desde muy temprana edad, como lo comentaba mi compañera Carla, me parece fundamental. Por supuesto, buscando aquellos talentos para la industria, pero adoptando todos como sociedad los temas de civismo digital para nuestra vida diaria, que hoy son tan imprescindibles. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la adecuación de las iniciativas de educación en ciberseguridad en el escenario actual de la pandemia? Y acá de pronto, antes de entrar a esta pregunta más abierta, me gustaría hacer una pregunta cerrada y es, ¿consideran ustedes que ha sido adecuado? La pregunta es para nosotras. Es para todos los panelistas, por favor, si me... la pregunta es, es interesante. ¿Cómo ha sido la adecuación de las iniciativas de educación en ciberseguridad en el escenario actual de la pandemia? Esa es la pregunta abierta, pero antes de pronto escuchar de todos ustedes si consideran que la adecuación ha sido correcta. Si me lo permiten y sin querer acaparar el micrófono, me parece que no ha habido una adopción correcta. Me parece que incluso quien lo ha empezado a pensar va ya atrasado, porque además lo empieza a pensar cuando ya tiene problemas o incidentes enfrente que no saben cómo resolver. Y como decimos acá en México, niño ahogado, entonces íbamos a tapar el pozo porque el niño ya se ahogó. Y algo que, por supuesto, en este contexto no está apoyando son es la falta de recursos y digamos, la prioridad que se le está dando a la continuidad, por ejemplo, en términos educativos y mover todo a una transformación digital en donde no todos estábamos preparados y la sociedad no estaba preparada. Y hoy, la verdad, es un tema que se ha dejado relegado y que no se ha hablado con la profundidad que merece. Gracias, Ana Cecilia. Francisco, Ricardo, ustedes como académico, ¿qué consideran? Bueno, en el caso particular de lo que nos pasó acá en la universidad, tuvimos que volver o cambiar de un esquema presencial en un fin de semana. Si el viernes estábamos haciendo clases en la sala y el día lunes ya estábamos todos en Zoom. Y eso fue bastante dramático en términos de que se tuvieron que hacer cambios en velocidad. Es decir, tuvimos que adaptarnos muchos primero, a ajustar el entorno de trabajo. O sea, no todos tenían los espacios para poder hacerlo, la calidad de conexión. Así que ahí la institución obviamente apoyó a todos los académicos para que pudieran hacerlo y también a los alumnos, entregando los recursos necesarios para que todos pudieran tener
una integración e incorporación a este nuevo formato 100% online. Y como toda cosa nueva, como toda innovación, genera fricción. Finalmente ha sido un aprendizaje. Hemos tenido muy buenos comentarios de alumnos de pregrado, también de posgrado, pero también otras situaciones en las cuales podemos ver situaciones de borde. Por ejemplo, alumnos que venían a Santiago, acá en la región metropolitana, y venían desde el sur o del norte de Chile, y tuvieron que volver a sus hogares, y la conexión o la conectividad no era suficiente. Entonces, cuando estaban en clases, se les cortaba la clase, la conexión, y por lo tanto tenían que después mirar los videos, y al final era un doble trabajo. Y bueno, no es novedad que para todos nosotros ha sido, tanto a los educadores como a todos los que están en teletrabajo, ha sido un aumento exponencial de trabajo. Es decir, todos los tiempos que teníamos de conmutación o de viaje, hoy día se han transformado en tiempos de reuniones. Entonces, todavía hay elementos que debemos ajustar, y creo que en base a estos meses hemos ido aprendiendo en el camino. Pero ha sido una buena experiencia, y creo que esto ya quedó, y de hecho los siguientes programas que se van a dictar en los siguientes años van a tomar este formato, un formato híbrido, 100% online o con clases presenciales sincrónicas, y era algo que todos estábamos pateando. Es decir, todas las instituciones estaban pateando. ¿Por qué? Porque no era necesario. ¿Por qué? Porque no era tan cómodo. ¿Por qué? Porque no le veían el retorno de la inversión, y así era de forma similar con el teletrabajo. Entonces, hoy día tenemos empresas que han anunciado que han decidido ir 100% online con todos sus trabajadores, o con la mayoría de sus trabajadores. Tenemos situaciones en las cuales habían grupos de trabajo que un día viernes se despidieron en una oficina, y no se van a volver a ver. No se van a volver a ver porque van a seguir por siempre, o por muchos años más, trabajando de forma remota. Así que bueno, ha sido un aprendizaje para todos. Muchas gracias, Ricardo. Francisco, por favor. No se escucha, Francisco. El micrófono. De pronto se desconectó. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ya. Miren, comparto mucho lo que decía Ricardo, porque nosotros también somos una institución de educación superior, así que nos tocó ir lo mismo, pero nosotros creo que empezamos un poquitito antes, y es nada más que por una cuestión geográfica. Con el tema del estallido social, en octubre del año pasado, nosotros estábamos en unas ubicaciones que tuvimos que cerrar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, rápidamente tuvimos que empezar a migrar un modelo, digamos, virtual, ¿no? Con todo. Perdón, Francisco, creo que de nuevo se desconectó tu micrófono. Disculpa, voy a cambiar el cuaderno para este lado porque el cuaderno es el que me está jugando una mala pasada. Entonces, lo que te decía es que comparto mucho lo que dice Ricardo, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje, y al final uno siempre tiene la responsabilidad, porque las universidades finalmente tenemos un sistema de gestión de calidad, y tenemos que finalmente ver que le estamos entregando valor educativo y cumpliendo con los objetivos de aprendizaje. Entonces, esto es un aprendizaje. Las universidades seguimos estando a prueba, los desafíos todavía están puestos, y coincido plenamente. Yo veo a futuro que la educación va a ser algo más bien mixto, va a ser una componente entre un esquema presencial y un esquema virtual. Veo salas mucho más equipadas tecnológicamente a futuro, para que tú puedas estar transmitiendo vía streaming, algo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, con pizarrones donde todo se digitalice. Es decir, veo un mundo híbrido donde la sala de clase
va a ser presencial, pero con mucho más tecnología. Y eso evidentemente yo lo encuentro fascinante. A mí me encanta la tecnología aplicada a un montón de cosas porque nos ayuda a las personas a desenvolvernos más fácilmente. Entonces, nosotros también, y al igual que Ricardo, estamos explorando tecnología educativa para hacer delivery y estamos avanzando también en buscar socios claves, ¿no? Y eso es muy relevante. Un socio clave para nosotros es ISC Cuadrado, porque con ello hemos visto una tremenda oportunidad de poder hacer cosas juntos e ir diseñando y entendiendo qué es lo que está pasando, cuáles son las brechas educativas que necesitamos ir transmitiendo a estos profesionales para poder ir generando ese valor que necesita la industria y las personas propiamente tal. Entonces, creo que desafíos para adelante y oportunidad hay muchas y la tecnología sin duda va a jugar un rol gravitante en esto. Y como la tecnología va a jugar un rol en este gran juego y responsabilidad que tenemos aquellas instituciones de educación que estamos en esto de crear y desarrollar y transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias, Francisco. Mencionaste temas muy, muy importantes, retos, desafíos, pero también mencionaste aprendizaje. Y creo que esto ha sido un tema muy interesante porque hemos aprendido a desaprender. Es decir, hemos aprendido de pronto a pensar fuera de la casa, de la caja, a pensar de forma distinta, a tener un pensamiento disruptivo, a pensar que de pronto debíamos cambiar algo. Y estos escenarios nos han ayudado a transformarnos muy rápidamente y tenemos muchas oportunidades acá y podemos verlos desde el lado negativo o desde el lado positivo. Y del lado positivo, como ustedes mencionaban, hay muchas oportunidades que podemos desarrollar. Entonces, ahora cambiando un poco el enfoque bajo esa línea, ¿cuáles creen ustedes que son los pilares fundamentales para el éxito del desarrollo de la educación en materia de ciberseguridad? Pasemos al lado positivo. ¿Cuáles consideran ustedes que deberían ser esos pilares que debemos implementar para alcanzar el éxito? Sí, arrancamos de pronto, por favor, con Ricardo. Sí, bueno, creo que dentro de los elementos que hemos ido conversando hoy día, hay pilares que se han considerado, como por ejemplo el rol del Estado en potenciar la sensibilización y la educación en seguridad y uso de los elementos digitales en los colegios y también en la vida diaria. Eso obviamente en colaboración con los padres, las comunidades, los colegios y las universidades. Creo que un segundo pilar es una mirada de inclusión a las mujeres en esta área de ciberseguridad que se ve hoy día todavía incipiente. Todavía hay un bajo porcentaje de mujeres profesionales en esta área y que lo hacen muy bien, pero necesitamos más. Y creo que un tercer elemento es la colaboración con socios claves. Como mencionaba Francisco, también nuestra universidad está en asociación con ISC Cuadrado y hemos ido trabajando en conjunto y ha servido mucho para el desarrollo de nuestros programas de posgrado, de magíster y diplomas. Entonces, en esa línea y colaborando en estos otros pilares, creo que se va formando una buena sinergia para lograr el éxito. Excelente. Carla, ¿qué pilar agregarías tú? Bueno, quizás yo me voy a ir un poquito más a lo básico, ¿verdad? Porque por lo menos en la organización a la que yo pertenezco, tratamos mucho este tema de ciberseguridad desde los niveles más chiquitos. Yo creo que si tú educas a un niño, educas a una generación. Por lo tanto, pues tú puedes desde niveles muy chiquitos, tal vez no ser tan técnico, y aún así me atrevería a decir que aún hablándole técnico, ya ellos ya están en esa capacidad de entender. Eliminar ese analfabetismo digital, hacer conciencia, tener protocolos. Me encanta lo del civismo digital,
porque es lo mismo como ahora, ya no tires basura en la calle, entonces ya no te metas a sitios inseguros. Algo así de simple. Yo creo que todo comienza desde casa, por lo menos eso es lo que a uno le toca enseñar, ¿verdad? Y luego fomentar más la inclusión de carreras para fomentar, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, aquellas carreras que sean de carácter innovativo, crear innovación. Yo trabajo mucho con desarrolladores, pero al mismo tiempo trabajo con mucha propiedad intelectual y es interesante, por ejemplo, cómo una persona cuando está creando, indistintamente la edad, es capaz de cambiar un montón de cosas. Hoy estamos en una era donde ya no solamente registrar, depositar, patentar, como tú le quieras llamar. Y lo lindo de esto es que no tiene distinción de sexo, raza, credo y mucho menos edad. O sea, tú puedes tener 99 años y vas a tener tu app y estar vendiendo limones. Entonces, mi pilar es creer en uno mismo, fomentar a las instituciones en incluir este tipo de currículum, ¿verdad? Y seguir creyendo, pues. El hombre por naturaleza es innovador, entonces qué mejor cosa que partir de eso. Y definitivamente otro gran pilar, y es importante también que cada estado lo considere dentro de su plan de gobierno. Yo sé que esto es bien difícil porque cambia, pero que sea una cultura, o sea, que ya sea, así como yo tengo una pintura pegada en mi pared, ¿verdad? Entonces, que exista una cultura hacia estos cambios necesarios, porque esto nos va a ir transformando como personas. Muchas gracias, Carla. Ana Cecilia, tú hablabas del civismo y tal, y a ver, si nos puedes de pronto ilustrar mejor esa idea para ponerla como un pilar. Claro, y creo que para nosotros el civismo digital es un tema súper importante que además debe ser educado principalmente en generaciones como la nuestra, ¿no? En donde no somos nativos digitales y a veces queremos voltear y educar a nuestros hijos en cosas que a veces ni nosotros estamos dando el ejemplo, ¿no? Cosas tan sencillas como el que todos sepamos lo que significa tener una huella digital y cómo esa huella digital nos puede impactar positiva o negativamente en diferentes aspectos de nuestra vida. Igual sea para obtener un trabajo, para tener cierto tipo de reputación, etcétera, y como para saber incluso cómo estamos exponiendo a nuestra familia cuando en mismas redes sociales cualquier cosa que nuestros hijos hacen la divulgamos ahí sin ningún tema, control de seguridad o de privacidad. Y después cuando nuestros hijos llegan a la escuela o divulgan cosas de ellos o incluso empiezan a tener acceso, como lo mencionaste al inicio, a redes sociales, lo primero que se les dice es no publiques información personal, tu nombre, tu dirección, tu colegio, cosas básicas, pero cuando el niño voltea a ver lo que su papá ha publicado, bueno, o sea, ya expuso a toda la familia, a compañeros, instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy el civismo digital de verdad es un tema importante que debe de ser llevado a todas las comunidades, a todas las clases sociales, porque hoy finalmente estamos expuestos. Hoy todo lo que se puede revelar de nuestra identidad con una simple foto, con un simple archivo y que no somos conscientes de lo que eso significa y del impacto que eso puede traer. Creo que también en términos de gobierno, el fomentar esa cultura de seguridad también va a ayudar, por supuesto, en términos de seguridad pública, porque cuántos de esos crímenes asociados o crímenes no se saben cuál fue el origen. Y yo creo que hoy, si ya hubiera estadísticas más claras, que hoy también es un área de oportunidad importante que existe, por lo menos en México, y creo que en muchos países de América Latina, esa falta de indicadores y esa falta de análisis del origen de muchos de esos incidentes que pueden afectar, ya no es nada más como muchas personas dicen, bueno, roban mis datos y qué. Bueno, pero es que roban tus datos y pueden suplantar tu identidad y entonces pueden pedir un crédito a tu nombre, pueden decir algo confidencial tuyo que no debe de ser publicado, pero además lo más grave es que pueden afectar tu integridad de muchas maneras, ¿no? Y esa relación es la que me parece que todavía no dan el clavo, no termina de conectar esa relación de lo que significa mi huella digital y cómo esa huella digital puede de verdad afectar
mi integridad como persona y la integridad de mi comunidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿qué pilar agregarías tú? Gracias, Jorge. Bueno, me parece que han andado de manera muy interesante sobre estos pilares. A lo mejor alguno que no se ha tocado, que pudiera complementarlo, me parece que son las regulaciones. Si bien en la región existen, pues algunas, a pesar de que compartimos muchas cosas en nuestros países, me parece que también existen algunas desigualdades importantes, ¿no? En términos económicos, en términos sociales, incluso culturales. Sin embargo, las normas, las reglas, es algo que me parece que cualquier nación, cualquier Estado-nación deberían en su estrategia eh, plantear el tema de ciberseguridad. Hay que recordar que para muchas personas el hecho de estar en este ciberespacio representa hasta cierto punto como vivir en un viejo oeste, ¿no? En donde no existen reglas, en donde puede ser incluso caótico o hasta anárquico estar conviviendo. Muchos pensamos que no existen precisamente esas normas que nos apoyen a ejercer un derecho o de la misma manera una obligación y responder en consecuencia ante ello. Entonces a mí me parecería muy interesante que dentro de las estrategias digitales, dentro de las estrategias o de las políticas públicas que existen en los países de América Latina, se fortaleciera este punto de llevar como uno de los pilares más importantes las legislaciones. Hay muchos números que hemos platicado, ¿no? Estadísticas que evidencian la necesidad e importancia de la ciberseguridad y del conocimiento en todos estos aspectos legales. Algunos porque son muy lamentables, como porque están atentando contra los derechos de los niños, de los adolescentes, pero me parece que sin duda debemos de fortalecer pues, las disposiciones que de pronto pudieran estar un poco limitadas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos existen códigos penales que tienen algunas leyes que falta todavía evolucionar. Sí hay muchas iniciativas en donde está buscándose defender, por ejemplo, delitos que atentan contra que atentan contra las mujeres, sobre todo sustentados en violencia digital y que son muy relevantes y me parece que todo este tipo de iniciativas deberían plantearse en toda la región. Y bueno, además de que dentro de este pilar debería de complementarse con un ecosistema de normas, de regulaciones. Nosotros comentamos al inicio de la plática de una norma que precisamente busca apoyar a las instituciones educativas para fortalecer su ciberseguridad y además plantar la semillita del civismo digital, ¿no? Del que tanto ya se ha comentado. Eso nos parece muy interesante. Entonces, sin duda, me parece que un pilar que podría complementar todo lo que los compañeros han comentado es la legislación. Juan Pablo, muchas gracias. Con esto damos espacio a la ronda de preguntas de nuestros participantes. Por acá tenemos la primera pregunta. ¿Cómo se está enfrentando la formación de profesionales en ciberseguridad a nivel de universidades? Francisco, si nos pudieras ayudar con esta pregunta, por favor. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso y como te digo, la responsabilidad, y en esto creo que mi colega Ezequiel va a estar de acuerdo, uno tiene una responsabilidad de agregar un valor educativo a las personas. Y para eso es muy importante, a mi juicio, cuando uno diseña una arquitectura, un programa, cualquiera este sea, a mi juicio es importante recurrir a un panel de expertos, mirar lo que está pasando en el mundo, mirar también qué están haciendo otras instituciones, pesquisar con organismos relacionados con los recursos humanos, qué está pasando a nivel de las brechas en ciertos core skills, por ejemplo, o habilidades que son fundamentales. Yo diría que ese es un centro muy importante y del cual nosotros como universidad al igual que imagino, por supuesto, la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos en eso, estamos en este juego de agregar valor educativo a las personas en materia de ciberseguridad, pero entendiendo específicamente cuáles son esas esas brechas educativas que hay hoy día y llenarlas, ¿no es cierto?, con la inteligencia de un panel de expertos, volcado todo esto en un buen diseño de una estructura curricular que pueda cumplir con esos objetivos de aprendizaje y, por lo tanto, agregar esa promesa del valor educativo. Excelente. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta acá. Algunas universidades son muy rígidas en cuanto a sus mallas de contenidos y el mundo de la ciberseguridad es altamente cambiante. En ese sentido, ¿qué están haciendo las universidades? Si de pronto me pudieras ayudar, Ricardo, ya que es una pregunta académica.
Sí, sí, bueno, coincido con lo que mencionaba Francisco, tenemos la misma orientación de formar profesionales que vengan a llenar ese gap que existe hoy día en la industria. Ahora, respecto a la rigidez de las mallas contenidos o que el mundo de la ciberseguridad es altamente cambiante, hay algo de cierto allí, en términos de que el mundo de la ciberseguridad va evolucionando. Cuando yo trabajé como hacker ético de aplicaciones en el año 2005 al 2007 aprox, esa era una última línea de vulnerabilidad. Hoy día tenemos otras líneas de vulnerabilidad adicionales. Antes de eso teníamos la línea de vulnerabilidad en redes de datos, sistema operativo, base de datos, aplicaciones web, y ahora tenemos aplicaciones móviles, luego se sumó el cloud y IoT. Entonces, claramente ha ido una evolución. Y las mallas de los programas educativos, sobre todo en posgrado, son menos rígidas porque se pueden adaptar a esta mirada de llenar ese gap, como lo decía Francisco. Buscamos dónde está la necesidad en la industria y poder llenar con eso una oferta educativa y entregar conocimientos altamente prácticos a nuestros alumnos para que sí puedan salir bien preparados para el mundo laboral. Sobre todo en posgrado hay menos rigidez. A nivel de pregrado sí hay una mayor rigidez, porque tú, si quieres cambiar una malla de ingeniería civil informática o de sistema de información, existe un proceso burocrático interno en las universidades que es mucho más largo, ¿ya? Pero no así aun cuando sea un proceso también burocrático, ajustar una malla a nivel de posgrado, pero es mucho más dinámico. Muchas gracias, Ricardo. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué opinan de la disyuntiva profesional entre optar por una certificación en ciberseguridad versus una especialización académica de una universidad? Y acá de pronto me gustaría escuchar la óptica de Juan Pablo, por favor. Sí, Jorge. Bueno, desde mi punto de vista, me parece que la educación está, como ya lo hemos comentado prácticamente durante todo el webinar, ha estado evolucionando y me parece que va a cambiar también mucho en los siguientes años. Posiblemente la manera en la que aprendemos, sobre todo impulsado por la pandemia, pues va a provocar que, como lo han comentado los compañeros, entremos en unos esquemas híbridos, pero me parece que también los programas de estudio van a sufrir cambios importantes. La demanda laboral, por una parte, la demanda de especialización y además las necesidades derivadas de toda la evolución tecnológica, me parece que van a requerir que las universidades cambien un poco el chip y de pronto tiendan un poco a buscar especialización de una manera similar a como lo hacen las organizaciones tipo ISC Cuadrada, con certificaciones bajo la misma naturaleza. En este momento me parece que son importantes ambas. Yo no veo por qué la disyuntiva. Mi opinión sería buscar más bien en función de tus intereses, de las necesidades que tengan en tu organización, si ellos son los que están impulsando tu capacitación, pues que definas cualquiera de las dos, ¿no? O inclusive ambas, ¿no? ¿Por qué no? Si las necesidades de una especialización particular, me parece que una certificación te puede ser de más ayuda. Si quieres un background más amplio, más general, una maestría, un máster, un posgrado pudiera ser interesante, aunque también ya existen muchas certificaciones en el mercado que te pueden brindar todo ese expertise. Excelente, Juan Pablo. Bueno, definitivamente creo que tenemos una enorme oportunidad acá como profesionales de ciberseguridad. Las personas que aún no están de pronto estudiando algún tema o alguna certificación de ciberseguridad, creo que con toda esta información ahora tenemos un abanico de oportunidades mucho más amplio. Creo que al final del día todo esto que estamos viviendo nos trae muchas más oportunidades, más facilidad de aprender de forma remota, nuevas oportunidades que hemos identificado con cada uno de estos escenarios que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y bueno, no me queda más que agradecerle a nuestros panelistas por su tiempo, por compartir toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Y ahora nos vamos con nuevas ideas para que podamos seguir trabajando y poder seguir aportando valor a nuestras organizaciones, pero también a nuestra comunidad y sobre todo a nuestras familias. Nuevamente, muchísimas gracias a los panelistas. La verdad fue un honor tenerlos en este congreso y esperamos poder contar con ustedes en próximas actividades que tengamos en los capítulos de ISC al Cuadrado en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Igualmente, gracias por la invitación y qué placer compartir el panel con todos. Muchas gracias. Que tengan una Muchas excelente gracias, un tarde. privilegio. Chicos, les voy a pedir un favor antes de terminar el panel. Vamos a hacer dos cosas. Es que creo que hay una idea pendiente, quisiera que la completara Francisco por un lado, y mientras Francisco nos está completando la idea, yo quisiera invitar a que se unan en cámara a todas las personas que tenemos en backstage. ¿Ya? Todas las personas que están en el backstage de este evento, por favor, súbanse a la cámara ahora. Así que, Francisco, el micrófono es tuyo. Gracias, Felipe. Sí, me pareció excelente el tema de la disyuntiva entre las certificaciones y la formación profesional en las universidades. Yo creo que las dos son muy relevantes, pero yo le pongo un énfasis al tema de las certificaciones porque le agrega un valor profesional personal muy relevante que trasciende el lugar de trabajo. Eso yo lo viví. Yo salí de una compañía americana de gran renombre y después que salí de esa organización, bueno, ¿quién era yo? No tenía absolutamente ninguna credencial de una organización internacional que acreditara que yo dominaba una cierta disciplina. Y hoy día el dominar una cierta disciplina es muy, muy relevante. Y desde ese punto de vista comparto plenamente todo lo que comentó Ricardo Seguiel respecto de unirse a socios claves como ISS Cuadrado e incluso nosotros como universidad vamos a lanzar próximamente un diplomado de ciberseguridad técnica, pero que conlleva opcionalmente a la certificación de CISSP. Así que me parece relevante empezar a combinar estas cosas, digamos, técnicas, prácticas, con la opción de que la persona también salga con alguna credencial internacional que la acompañe a lo largo de toda su vida profesional. Muchas gracias. Solamente eso quería decir porque me pareció súper relevante. Ya, oye, gracias a ti. Ahora, esto yo tengo que hacerlo. Permiso. Selfie. Si ustedes están en cámara es porque han sido parte de esto. Hay mucha más gente que ha sido parte de este evento. Ahora, organizando, poniendo recursos, trabajando de manera discreta y callada. Y les voy a contar un poco la historia de esto. Muchos ya la saben, la audiencia también para que la sepa. La pandemia nos cambió todo. Muchos de nuestros países, somos 6 países acá, 6 capítulos, estábamos haciendo charlas en formato físico, juntándonos en lugares donde teníamos este tipo de intercambio. Nos movimos a remoto. Y cuando nos movimos a remoto nos dimos cuenta que estábamos juntos. ¿Ya? Estábamos a la misma distancia, estando en el mismo país, que estando en países distintos. Y pasó algo interesante. Empezamos nosotros a ir a las charlas de Guatemala. Los de Argentina empezaron a venir a nuestras charlas. Empezó a haber este intercambio y nos encontramos conversando en, si tenemos tantos speakers y no nos conocemos entre nosotros, compartamos, hagamos un evento. Y por eso es que estamos acá. ¿Ya? Decidimos hacer un evento de 2 días, traer al talento que pudiéramos traer, hicimos un call for papers, hicimos todo, pasamos momentos de pánico. ¿Ya? Lo hicimos bien, lo hicimos mal, nos peleamos, nos amigamos, ¿ya? Pero estamos aquí, estamos en la última sesión. Esto salió bien. Yo pienso que salió bien. Así es que, chicos, ha sido un privilegio, ha sido un honor. Este es el primero de lo que yo espero que sean muchísimos. Felipe, ¿puedo destacar algo? Dile. Nunca en mi vida, de las veces que he asistido a eventos de seguridad presenciales, y debo decir también en los virtuales, nunca se había respetado a este nivel el inicio y el término de cada participación. Eso es destacable. Yo creo que nunca se había visto, por lo menos en presencial, que una charla estuviera a tal hora y terminara a tal hora. Ya cerramos el panel y lo cerramos a las 6 de la tarde, que era el horario previsto. Partió a las 5 de la tarde y todas las charlas partieron en su horario. Eso es destacable. Solamente decir eso. No. Chicos, muchas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias a todos por estar en la audiencia, gracias a todos por estar en el panel y gracias a todos principalmente por haber sido parte de esta organización.